También desde la capital venezolana nos acompaña Nickmer Evans, es politólogo y analista internacional, uno de los defensores más acérrimos del presidente Hugo Chávez frente a la opinión pública en América Latina. Señor Evans, bienvenido al programa La Noche. Me han invitado para tratar de analizar la situación en relación a lo que se está generando como matriz de opinión a nivel internacional y que tiene como objetivo fundamental la descalificación de la designación del ministro de Defensa. Y en ese sentido, oye, lo único que quisiera plantear y poner en el escenario en función de las declaraciones que se han dado hasta ahora en el análisis es que todo el basamento sobre el cual se está generando la calificación y se está generando toda esta polémica intencionada como matriz de opinión, como medios como los de ustedes, los de CNN, y gente que tiene definitivamente interés en romper los intereses y las relaciones que existen de armonía en este momento entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, se están basando en los datos de Raúl Reyes del computador, que la misma estructura judicial colombiana descalificó por no poseer características válidas para poder generar algún tipo de procesamiento y poder generar algún tipo de decisión con base en esa información. Por lo tanto, están basando toda una información y una matriz de opinión sobre elementos absolutamente prejuiciados, sesgados, manipulados, que sin duda alguna sigue alimentando esa lamentable matriz que genera la búsqueda de la desunión de unos países que en este momento han encontrado, afortunadamente, a partir de una dirección coherente del actual gobierno colombiano, la posibilidad de, a pesar de las diferencias ideológicas, mantener las relaciones de armonía entre dos países que son absolutamente hermanos por naturaleza y por condición. Sí, señor Evans, pero el hoy ministro de Defensa de Venezuela además tiene las cuentas congeladas en Estados Unidos tras una medida del gobierno de Estados Unidos por creer que tiene vínculos con el narcotráfico. Ha sido también denunciado por el narcotraficante Walid Makled, hoy preso en Venezuela, por algunos negocios también inexos con el narcotráfico. Entonces, ¿usted por qué cree que el presidente Hugo Chávez decide ratificar a este hombre como su ministro de Defensa si sabe que es tan controversial? Porque la controversia, lo que es controversial para ustedes generalmente termina siendo elementos basados en absolutos supuestos y declaraciones de personajes que para el gobierno venezolano no tienen ningún tipo de legitimidad en ese sentido. Quisiera ver sobre todas esas afirmaciones que has hecho tú y que han hecho el resto de los invitados, cuáles son las pruebas más allá de declaraciones. ¿Cuáles son los hechos concretos más allá de una computadora que, insisto, ha sido absolutamente deslegitimada y que no es un recurso legal ni siquiera para el mismo gobierno y el Poder Judicial colombiano? Por lo tanto, rayamos mucho en la especulación y sobre la especulación generamos matrices que a su vez tienen una pretensión única y definitiva, que es la de seguir mellando la posibilidad del posicionamiento del gobierno venezolano en planes de unión de América Latina y por supuesto también sembrar de zozobra a el gobierno colombiano, que en este momento ha comprendido de manera sensata la necesidad de generar armonía en la comunicación con el gobierno del presidente Chávez, indiferentemente de la postura que se tenga en relación a la acción de gobierno que se desarrolla en nuestro país, que por cierto es un asunto absolutamente soberano. Sí, señor Evans, pero ahí están las declaraciones de Walid Makled. Está diciendo que Rangel Silva tiene responsabilidad en el envío de un cargamento de cocaína hacia Estados Unidos. Para usted un narcotraficante tiene fe de palabra y usted puede creerle a un narcotraficante, a alguien que está comprobadamente ratificado por parte de los dos gobiernos y que el mismo gobierno venezolano ha pedido la extradición para procesarlo precisamente por su condición. Entonces usted vaya a creerle a los mentirosos y juzgue a aquellos que lamentablemente están en derecho y están en justicia tratando de generar las mejores condiciones de armonía entre los dos países. Pues este hombre dijo tener estas pruebas, hoy está en Venezuela y está haciendo este tipo de acusaciones. Simplemente lo que considera la opinión pública es que ha sido un general polémico. Sin embargo, el presidente Hugo Chávez ha dicho que nombra a Rangel Silva porque lo considera un hombre humilde. Recordemos además que lo defendió durante el golpe de Estado. ¿Esto podría ser además una retribución, cree usted, a la cercanía, la confidencialidad que ha mantenido este hombre con el presidente Chávez? Para ustedes, así como Rangel Silva es un general polémico, también el presidente Chávez es un teniente coronel polémico, es un militar polémico. Y si fuese por las calificaciones y atribuciones que ustedes generalmente le digan al presidente de la República, él no debería ser presidente de la República, pero es una decisión del pueblo venezolano que ha decidido designar al presidente y ratificarlo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y él a su vez
tiene la facultad como presidente de designar a sus ministros, tal como su presidente Santos tiene la facultad de designar a sus ministros. Y la opinión de algunos sectores de la más recalcitrante derecha colombiana poco puede interesar en función de la designación de los ministros en nuestro país. Señor Evans, pero ¿cómo interpretar este nombramiento de Rangel Silva como ministro de Defensa? Porque va a ser el mismo ministro durante las elecciones, el que dijo en una entrevista a finales de 2010 que los militares estaban casados con el proyecto político de Hugo Chávez y que si la oposición ganaba las elecciones no lo iba a aceptar la gente, ni las Fuerzas Armadas y mucho menos el pueblo. Mira, las declaraciones del actual ministro Rangel han sido clarificadas y han sido colocadas en su justo lugar, no solamente por él, sino por el mismo presidente de la República, que en la última alocución presidencial para la memoria y cuenta ha hecho un absoluto énfasis del hecho de que quien gane la presidencia de la República, primero el mismo presidente entregará la banda a quien gane, si es que no es él el que gana, y segundo, la Fuerza Armada estará en la obligación, textualmente repito, de pararse, de cuadrarse firme ante el nuevo presidente, sea quien sea el presidente. A ver, si sobreponemos la declaración de un personaje como Rangel Silva, que actualmente es ministro de la Defensa, pero en aquel momento no lo era, en función de la declaración del mismo presidente de la República, a quien, por cierto, él mismo en su declaración se subordina, sería entonces decir que Rangel Silva tiene más poder en lo que dijo en relación a lo que el mismo presidente de la República ha aclarado con énfasis absoluto en función de lo que es el respeto de las instituciones y el respeto de la constitucionalidad venezolana. Pues señor Nigmer Evans, politólogo, analista internacional, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Muchas gracias a usted. Quiero volver con Roberto Justi en Caracas, columnista del diario El Universal, conductor además de un programa en la cadena internacional Globovisión. Escuchaba usted al analista Evans, ha dicho que se trata de una oleada de críticas internacionales, como muchas oportunidades lo ha hecho el gobierno de Venezuela, pues desertificado la información de los computadores de Raúl Reyes. ¿Cree usted que se trate de una oleada en contra de Rangel Silva? Yo no entiendo por qué los representantes del gobierno y quienes se encargan de defenderlo, como el señor Evans, se niegan en negar las vinculaciones y las simpatías evidentes que existen entre el gobierno venezolano y la guerrilla colombiana. Resulta clarísimo que en el año 2001, por ejemplo, el capitán Rodríguez Chacín, que en aquel momento era el enlace de Chávez con la FARC, le presentó un punto de cuenta que nosotros en su oportunidad pudimos publicar, en el cual le recomendaba al presidente darle facilidades de tránsito a la guerrilla en Venezuela, la posibilidad de establecer campamentos estables e incluso además la posibilidad de adquirir créditos en el entonces ya fracasado Banco de los Pobres y de entrar en el negocio petrolero. Algunas de esas recomendaciones del capitán Rodríguez Chacín se plasmaron luego en realidades, tal y como lo demuestran las computadoras de Raúl Reyes. De manera que esas vinculaciones, esa solidaridad que el presidente Chávez ha expresado incluso de manera pública cuando le exigió a la comunidad internacional el reconocimiento de beligerancia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional, el minuto de silencio cuando la muerte de Raúl Reyes. Es decir, hay una serie de elementos que permiten pensar y establecen claramente esa vinculación que iba más allá de lo declarativo. Además, por supuesto, de otros elementos que involucran al general Rangel Silva, como la grabación en la cual él está prácticamente señalando la necesidad de sobornar a algunos de los testigos que declararon y que estaban involucrados además en el caso de los $800.000 que desde Venezuela se intentaron llevar y se llevaron a la Argentina, caso que fue descubierto por las autoridades de ese país. De manera que las pruebas están a la vista, no necesitan mayor confirmación. Y lo que sí está ocurriendo es que hay un cambio de actitud en relación con la posición del presidente frente al gobierno colombiano. Ya sabe el presidente Chávez que ese sueño, esa ilusión loca de crear una especie de nueva gran Colombia con Bolivia, que ya domina, y con Ecuador, que ya domina,
es imposible porque en el medio se interpone una cuña poderosísima llamada Colombia. Pues vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Ya regresamos en la noche con nuestro tema de hoy, la designación de Rangel Silva como nuevo ministro de Defensa de Venezuela, un hombre polémico por sus presuntos nexos con el grupo terrorista de las FARC.